Hola, nuevamente nos encontramos aquí en el canal de Construcciones 2 de la carrera Arquitectura de la Universidad Nacional del Sur. Quien les habla, el arquitecto profesor Claudio Arnaldo Pirillo. Para continuar con el tema sustentabilidad, hoy vamos a tratar el concepto de confort. Para comenzar, ¿ustedes saben lo que es el confort? Esa es la primera interrogante de la clase de hoy. ¿Qué es el confort? ¿Qué proponen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan de ello? Para ello vamos a tomar de referencia nuestro libro cabecera, Un vitruvio ecológico, principios y prácticas del proyecto arquitectónico sustentable. De aquí vamos a ver hoy en día, en las condiciones que nos toca vivir, cuál es el confort que nos lleva a tener en la pandemia, qué tipo de confort vamos a necesitar en nuestros espacios, a diseñar, a crear. Primer condición, hay que reconocer que un ser humano, el hombre, recibe una ganancia de calor desde el punto del sol, desde un aire cálido, desde distintos objetos, desde un calor radiante de nuestro entorno y un calor de los objetos más cálidos para definir la irradiación, la absorción de calor. Por otro lado, según el lugar, va a emitir un aire fresco, va a tener unas pérdidas de calor por el aire fresco, por la evaporación, por el contacto con objetos más fríos. Estos dos conceptos van a ser relevantes para comprender la relación del hombre con su propia actividad que va a desarrollar en este espacio, vivienda o lugar a habitar. Esta comparación de comprender la unidad metabólica de la composición de cuánta temperatura genera el ser humano en contacto a la actividad que realice, se denomina la unidad de medida UNMET, que equivale a 58 kilowatt metro cuadrado. Teniendo en cuenta este concepto que un ser humano tiene aproximadamente 1,80 m de superficie cuadrada, y eso va a corresponder a un clon que sería el 0,55 metro cuadrado kilowatt hora, nos va a definir la composición de confort. Según la actividad que desarrollamos en cada espacio, ¿sí? Esto lo podemos ver en las fichas de nuestro libro de cabecera. Vamos a tener un desprendimiento de temperatura que al dormir unos 40 kilowatt metro cúbico, al estar en plena de relajado serían unos 20, en el espacio público aproximadamente aquí en la lista tenemos, bueno, si uno está sentado son 100 kilowatt hora, si está parado son 200 kilowatt hora, si está moviéndose lentamente 300 kilowatt hora, y si uno hace deporte llega hasta los 800 kilowatt hora. Esto va a ser muy importante para identificar la cantidad de si hay que refrigerar o calentar, climatizar este espacio. Por un lado vamos a tener cuántas personas están en el espacio, entonces cada uno irradia un campo de temperatura, y por otro lado en qué condiciones, en qué época del año se está realizando, por las condiciones climáticas. Para ello un edificio debe ser planificado en las situaciones con la topografía y los vientos dominantes. Ahí vamos a identificar ganancias o pérdidas de temperatura, según la estación y el lugar. Un edificio debería estar proyectado y construido para evitar la humedad, tanto por capilaridad, por penetración y condensación. Este ejercicio ustedes ya lo llevaron adelante el año pasado en Construcciones 1, cuáles son las soluciones para estos casos. Aquí se estudia detalladamente cuál es
el elemento de evitar las humedades. La estructura y las cubiertas deberían poder resistir vientos fuertes, cargas de nieve intensas. Estos son, según la zona geográfica, las condiciones a que está sometida nuestra estructura. Y el cerramiento deberá impedir las infiltraciones excesivas del aire. En climas fríos, el cerramiento y los conductos de instalaciones deberían estar protegidos contra las heladas. En cambio, debido a adoptarse medidas concretas para evitar las inundaciones locales y debemos ubicar nuestro edificio en condiciones de saber nosotros las cotas de nivel. También se reconoce, si tiene más altura el edificio, prever las condiciones de pararrayos. Pero lo más importante es que se recomienda para temperaturas de invierno climatizarlo entre 20 a 22 grados y para verano entre 24 y 26 grados, teniendo en cuenta la actividad de los ocupantes. La temperatura radiante debería ser 3 grados inferior a la temperatura del aire interior, que se considera óptima. El movimiento del aire para espacios no debe ser en invierno no debe ser excesiva y en invierno se recomienda a 0,1 a 0,15 metros sobre segundo y en verano a 0,25. La humedad relativa mantenerse a niveles de 40 al 70% según las latitudes septentrionales, en cambio de 50 a 60 en verano y de 40 a 50 en invierno para climas mediterráneos. El sistema de climatización debería estar accesible y de fácil control. La proporción media de fachadas opacas será de un 30% y en climas cálidos no debe superar el 10% de la superficie construida. Esto en cuanto a las aberturas estamos hablando. Para avanzar un poquito más en las tareas ecológicas que puede identificarse en contacto del arquitecto con el cliente, vamos a situarnos en la página 21 de nuestro libro, del cual hay este cuadro en la tabla 1.2 que nos va a indicar las fases y las tareas. Como fases vamos a reconocer el estudios preliminares, los bocetos del anteproyecto, proyecto básico. Paralelamente, procesos de licitación, entrega del edificio y periodos que garanticen el mantenimiento y restauración. En cambio, vamos a estudiar detalladamente nuestras condiciones en estudios preliminares, en bocetos y anteproyectos y procesos y proyecto básico. Vamos a pasar ahora en especial a describir la página 24, tenemos el cuadro 1.4, consideraciones durante la fase de descripción del proyecto. De las consideraciones generales, vamos a tomar las últimas dos, que es revise y acuerde los estándares de confort para el objetivo de reducir la demanda energética. Esto es un convenio, una confirmación entre las dos partes, tanto el arquitecto como el cliente, para establecer un nivel medio. Explique las necesidades a obtener información climatográfica sobre el emplazamiento, macroclima, material procedente de las estaciones meteorológicas y microclimas que puedan necesitar estudios topográficos. Esto es muy importante para avanzar en nuestro trabajo práctico. Para ello, vamos a situarnos nuevamente, antes de comenzar a diseñar, en las condiciones durante la fase de estudios preliminares. En especial, esto está situado en la página 26 de la tabla 1.5, consideraciones durante la fase de estudios preliminares. Para reconocer el emplazamiento vamos a tomar 4 ítems. De ellos vamos a obtener información medioambiental sobre el emplazamiento, examinar el impacto medioambiental de las estrategias alternativas y, si fuera posible, examinar el solar
y los distintos solares alternativos, introducir los aspectos del proyecto ecológico en el estudio de la viabilidad del proyecto desarrollado. Eso sí, uno puede elegir el tipo de terreno, como es en nuestro caso, cuál es el más óptimo para realizar el proyecto. Para ello, luego es conveniente que vayamos a la página 29, donde el proyecto básico. Proyecto básico es lo que aquí en Argentina se le llama anteproyecto. La tabla 1.8, consideraciones durante la fase del proyecto básico, tenemos que tener en cuenta estos principios para empezar a diseñar. Lo que comúnmente en un estudio profesional se dice la foja cero. Antes de lanzar una línea hay que encerrar un montón de ítems, como planos del emplazamiento para lograr un edificio, las secciones y alzados, los consultores especializados para cada ítem del proyecto y los principios técnicos. Por un lado es confirme las decisiones anteriores sobre los planos del emplazamiento del edificio, situando respecto a asoleo, abrigo, formas con el proyecto, a las sombras, distribución y extensión de acontecimientos paisajísticos. Considere la reutilización de aguas superficiales del propio emplazamiento y considere el tratamiento de aguas contaminadas procedentes de las superficies duras destinadas a aparcamientos de vehículos. También consideren las secciones y alzados, es muy importante confirmar la altura de los techos para sacar el máximo partido a la luz y a la ventilación natural y evitar así lugares de sobrecalentamiento solar. Confirme las proporciones de la fachada y la previsión del diseño de dispositivos exteriores para proporcionar sombras, evitar sobrecalentamientos. Considere las instalaciones de rendijas de ventilación pasiva en las ventanas y confirme decisiones previas para materiales sostenibles. Hay que tener en cuenta algunos consultores especializados como para reconocer el ciclo de vida útil, es decir, todo proyecto tiene una vida útil de duración o de actividad interna, y eso es muy importante establecerlo, y para ello podemos focalizar nuestros esfuerzos. Revise y adecue la capacidad de carga de las estructuras a largo plazo. Garantice el fácil acceso a los conductos y tuberías mediante contribuciones, canales, portacanales de registro. Bueno, esto es en cuestión a mantenimiento, y tenga en cuenta la posibilidad de recambio de las instalaciones que siempre fallan a corto plazo.